El chico fue despedido por ayudar a la princesa Leonor. Al día siguiente se entera de una noticia que lo cambia todo. Suscríbete al canal, comparte este video y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La mañana en el centro de Madrid había comenzado como cualquier otra, con el murmullo habitual de turistas en las aceras, el zumbido de los taxis que pasaban a toda velocidad por la Gran Vía y el aroma intermitente de café recién hecho que salía de las cafeterías que abrían temprano. En el interior de la boutique Marquesa, un espacio de lujo donde se vendía ropa de diseñador a una clientela reservada y selecta, Lucas Hernández iniciaba su turno con la puntualidad que lo caracterizaba. Tenía 16 años, rostro delgado, ojos observadores, manos ágiles y un andar contenido, como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. Era un trabajo que había conseguido gracias a la insistencia de su madre, quien había dicho que en algún momento todo joven debía aprender el valor del dinero. A Lucas no le entusiasmaba pasar las tardes ordenando vitrinas o vaporizando vestidos de más de 1,000 euros, pero era disciplinado y, sobre todo, agradecido por poder ayudar en casa. Su madre limpiaba oficinas por la mañana y cuidaba a una anciana por las noches. A veces, cuando él llegaba a casa, la encontraba dormida sobre el sofá, aún con el delantal puesto y las llaves colgando de la mano. Pensar en eso le quitaba cualquier deseo de quejarse. Aquella mañana había llegado con antelación, como siempre. Saludó con una inclinación de cabeza a Paloma, la encargada, una mujer de voz seca y modales afilados, y se dirigió al almacén trasero para comenzar con su rutina. Ajustó los maniquíes, alineó cuidadosamente las cajas de calzado importado y revisó las etiquetas de la nueva colección llegada desde Milán. Para cuando se abrió la puerta principal del local, todo estaba impecable. La boutique tenía un sistema de atención personalizado. Cada cliente era recibido como si se tratara de una figura pública, incluso si no lo era. A los trabajadores se les exigía guardar discreción sobre la identidad de los compradores, no hacer preguntas y jamás mirar directamente a los ojos sin que se les hablara antes. Lucas había memorizado todas esas reglas desde el primer día. Fue entonces cuando ella entró. No hubo campanilla ni aviso alguno, pero su presencia bastó para alterar la atmósfera del lugar. Era una joven de unos 16 o 17 años, con la espalda erguida, la mirada suave pero firme, y una manera de moverse que no encajaba del todo con el entorno. Vestía un abrigo beige claro, una bufanda azul marino y un bolso pequeño de piel, discreto y sin logotipo. Su cabello castaño, recogido en una coleta baja, dejaba a la vista un rostro de rasgos elegantes y piel clara. Lucas, que en ese momento estaba ordenando unos pañuelos de seda, sintió un extraño cosquilleo. Había atendido a personas ricas, extravagantes, famosas incluso, pero aquella chica no parecía encajar en ninguna de esas categorías. Había en ella una sencillez que no restaba ni un ápice de dignidad. Caminaba entre los estantes con paso medido, sin tocar nada, observando como si ya conociera cada prenda antes de acercarse. Paloma intentó aproximarse, pero la joven negó con la cabeza suavemente y continuó su recorrido. Lucas se limitó a observar de reojo, manteniendo su distancia. Algo en su intuición le decía que debía prestar atención. No porque pensara que la joven haría algo indebido, sino por la disonancia entre su presencia y el contexto. Entonces los vio. 2 hombres en la acera, justo al otro lado del escaparate. Llevaban chaquetas oscuras y jeans, gafas de sol pese a que la luz era tenue por las nubes. Uno era calvo, robusto, de mandíbula cuadrada. El otro, más delgado, tenía barba de pocos días y una postura ligeramente encorvada. Fingían mirar los artículos del escaparate, pero Lucas notó cómo sus ojos no seguían las prendas, sino a la joven, desde fuera del cristal. Se comunicaban con gestos mínimos, apenas perceptibles, como si ya supieran qué hacer a continuación. El estómago de Lucas se contrajo. Nunca antes había visto algo así, pero las señales eran claras. Aquellos hombres no estaban allí para comprar ni para acompañar a nadie. Esperaban, observaban, acechaban. Uno de ellos sacó un teléfono móvil y escribió algo rápidamente. Luego volvió a guardarlo. La joven, ajena a todo, se detuvo ante un perchero de abrigos y examinó uno con expresión pensativa. Lucas fingió ordenar unos bolsos en una repisa cercana, pero mantenía la vista en los hombres.
El más bajo de ellos se desplazó hacia la entrada lateral del centro comercial, donde otra puerta conectaba con la boutique a través del pasillo de seguridad. Era un movimiento calculado. En ese momento, Lucas supo que tenía que hacer algo. Podría haberlo reportado a Paloma, pero la mujer probablemente habría ignorado su inquietud. Decidió actuar por su cuenta. Se acercó a la joven con una factura falsa en la mano. «Disculpe», le dijo en voz baja y firme. «Ha olvidado su comprobante de compra». La joven frunció el ceño, confundida. No había comprado nada. Lucas sostuvo su mirada, transmitiéndole sin palabras que lo siguiera. Ella vaciló apenas un segundo, lo suficiente para que él agregara en un susurro: «Está en peligro. Venga conmigo. No pregunte». Ella asintió lentamente y comenzó a caminar a su lado. Lucas la condujo hacia la parte trasera del local, fingiendo que la guiaba a un probador privado. Una vez atravesaron la cortina que daba acceso al pasillo de empleados, él aceleró el paso y presionó con disimulo el botón rojo escondido bajo el extintor. La alarma silenciosa conectada al centro de seguridad. «¿Quién eres?», preguntó la joven en voz apenas audible. «Me llamo Lucas. Trabajo aquí». «Lo siento, pero no hay tiempo para explicaciones». Tomaron un pasillo estrecho que daba a la zona de carga. Lucas conocía bien ese camino. Lo usaban para mover mercancía pesada sin cruzar por la tienda principal. A esas horas estaba vacío. Las luces de neón parpadeaban levemente sobre las estanterías metálicas. Detrás de ellos, pasos, ecos. Alguien había entrado al pasillo. Lucas sujetó la mano de la chica y la hizo agacharse tras una pila de cajas. Contuvo la respiración. Escuchó las pisadas acercarse y luego alejarse. Aprovechó la pausa para avanzar hacia la salida trasera. Una puerta metálica que conectaba con el aparcamiento reservado para proveedores. Al abrirla, vio un vehículo negro con los distintivos de seguridad real. Dos agentes armados descendieron rápidamente al verlo. «¡Ella está aquí!», gritó Lucas. Los agentes se movieron con precisión. Uno acompañó a la joven hasta el coche. El otro se volvió hacia Lucas con expresión desconcertada. «¿Cómo la encontraste?». Lucas no respondió. Solo miró al vehículo alejarse y se quedó allí, bajo el cielo gris de Madrid, con el corazón martillando en su pecho y la certeza de que su vida acababa de cambiar para siempre. En los minutos siguientes, fue interrogado por la seguridad del centro comercial, por la policía local y por un hombre que no se identificó, pero cuyo tono no dejaba dudas sobre su autoridad. Lucas repitió todo lo que sabía. Los dos hombres, sus movimientos, el coche que esperaba fuera. Luego lo dejaron marcharse sin dar explicaciones, pero con una advertencia. No debía hablar de lo ocurrido. Al volver a casa esa noche, su madre lo esperaba con gesto preocupado. Él intentó restarle importancia, pero sabía que ya nada sería igual. No podía dormir. En su mente se repetía una y otra vez la imagen de los ojos de la joven, la forma en que lo había mirado cuando entendió que él la estaba salvando. Había algo familiar en ella, algo que aún no lograba nombrar. No fue hasta la mañana siguiente, cuando encendió el televisor para distraerse, que comprendió la magnitud de lo que había hecho. En todos los canales aparecía la misma imagen. La princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, había sido blanco de un intento de secuestro durante una visita privada al centro de la ciudad. Se hablaba de un héroe anónimo, un joven trabajador que había intervenido sin saber con quién trataba. Lucas dejó caer el mando a distancia sobre la mesa. La sangre se le fue al rostro. Ahora sabía quién era ella, y también entendía que había entrado, sin quererlo, en un juego mucho más grande del que jamás imaginó. Lucas no pegó ojo esa noche. La noticia de la princesa Leonor había inundado todos los medios de comunicación y las redes sociales con una velocidad que lo dejó atónito. Cada cadena, cada locutor, cada comentarista hablaba con alarma sobre el intento de secuestro en pleno centro de Madrid. La identidad del joven que había intervenido aún no se revelaba, pero las imágenes captadas por una cámara de vigilancia del centro comercial comenzaban a circular. Una figura masculina, delgada, con uniforme de la boutique, llevando de la mano a la heredera mientras atravesaban una puerta trasera. No se distinguía claramente su rostro, pero Lucas supo, sin sombra de duda, que era él, y que aquello escapaba por completo a su control.
Su madre, Mercedes, lo encontró despierto al amanecer, sentado en la cocina, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Intentó preguntarle qué sucedía, por qué estaba tan pálido, pero Lucas solo pudo susurrar que había hecho lo correcto, aunque no supiera aún a qué se enfrentaba. Ella no insistió. Lo conocía demasiado bien. Le preparó café y se sentó en silencio a su lado. A las 9 en punto, su móvil vibró. Era un mensaje de la boutique. Lo citaban en la oficina de administración para una reunión urgente. Lucas se vistió con rapidez, cruzó la ciudad en metro, sintiendo sobre él las miradas de los pasajeros, como si todos ya supieran algo que él aún no podía explicar. Cuando llegó a la tienda, el ambiente estaba enrarecido. Los empleados evitaban mirarlo directamente, y Paloma, la encargada, lo recibió con un rostro de mármol. Lo hicieron pasar a una sala interna, donde lo esperaban dos hombres trajeados que no conocía, junto con el gerente general. El aire olía a papel y desinfectante. Uno de los hombres tomó la palabra con una voz suave, casi artificial, y explicó que, aunque reconocían que había actuado con intención de proteger a una clienta, sus acciones habían transgredido los protocolos internos de la empresa. Había utilizado un acceso reservado sin autorización, había activado una alarma sin previa validación y, peor aún, había intervenido en un asunto que no le correspondía como auxiliar. En resumen, había puesto en riesgo la imagen del establecimiento. El gerente le extendió una hoja con su nombre, una fecha y la palabra rescisión de contrato. No había espacio para apelaciones ni explicaciones. Lucas firmó sin decir nada. Al salir, sintió una mezcla de rabia y tristeza que no supo cómo contener. No por el empleo, que en el fondo nunca le había gustado, sino por la injusticia que suponía perderlo por hacer lo que consideraba correcto. Esa misma tarde comenzaron a aparecer nuevas imágenes en Internet. Alguien filtró el vídeo completo del centro comercial, y esta vez sí se veía claramente su rostro. Los titulares cambiaron de tono. De héroe anónimo pasaron a Lucas Hernández, el adolescente que salvó a la princesa. Su cuenta de redes sociales, hasta entonces semivacía, se inundó de solicitudes de amistad, mensajes, notificaciones. Algunos lo felicitaban, otros en cambio lanzaban acusaciones extrañas, que todo era un montaje, que había actuado por fama, que incluso podría estar vinculado con los atacantes. La paranoia colectiva se desató en cuestión de horas. Una furgoneta de televisión se estacionó frente al edificio donde vivía. Dos reporteros intentaron seguir a su madre hasta la parada de autobús. Un dron sobrevoló la ventana de su cuarto. Alguien publicó la dirección de su casa en un foro de noticias. La situación se volvió insostenible. Esa noche, cuando un desconocido intentó acceder al portal diciendo que era amigo de Lucas, su madre tomó una decisión. Llamó a la policía. En cuestión de horas, dos agentes se presentaron para informarles que habían sido incluidos en un protocolo de protección temporal. Les ofrecieron trasladarse de inmediato a una residencia segura, fuera de la ciudad. Mercedes aceptó sin dudarlo. Lucas apenas tuvo tiempo de guardar una mochila con algo de ropa y su cuaderno de dibujo. Salieron en un coche sin distintivos, en medio de la noche, sin mirar atrás. La nueva ubicación era una casa amplia, rodeada de árboles, en las afueras de un pequeño pueblo, a las afueras de Madrid. No había vecinos cercanos ni señal de telefonía. La conexión a Internet estaba limitada y controlada. Era un espacio pensado para refugios temporales de testigos o víctimas. Les asignaron habitaciones separadas, comida suficiente y un agente de enlace que los visitaba cada mañana para asegurarse de que todo estaba en orden. Lucas sintió que el mundo, tal como lo conocía, se había disuelto. Durante los primeros días apenas hablaba. Se dedicaba a caminar por el jardín, observar las aves y escribir fragmentos de lo vivido en su cuaderno, sin saber si algún día tendría sentido leerlos. Su madre, aunque preocupada, respetaba su silencio. Sabía que algo dentro de él se estaba reacomodando. Un día, cerca del mediodía, el agente de enlace le pidió que se preparara para recibir a una visita especial. No era un periodista ni un oficial de policía. Era un hombre alto, de traje gris, que se presentó sin dar su nombre completo. Pertenecía a una unidad especial de inteligencia del Estado. Le agradeció a Lucas su colaboración y lo invitó, si se sentía preparado, a responder algunas preguntas clave para el avance de la investigación.
Durante horas, Lucas describió con detalle lo que había visto aquel día: la posición de los hombres, su comportamiento, los gestos, el modelo del coche que vio al salir, la matrícula parcial que había alcanzado a memorizar. Cada palabra suya era anotada con cuidado. El hombre no mostraba emociones, pero al final le dijo algo que lo dejó pensando. Gracias a tu testimonio, hemos confirmado vínculos con una red criminal internacional. Lo que hiciste no fue solo valiente, fue crucial. Al día siguiente, la tensión volvió a sus hombros. La cuenta de correo que usaba para enviar tareas escolares recibió un mensaje anónimo con una amenaza. Luego, otro. Alguien, en algún lugar, había encontrado una forma de filtrar su paradero aproximado. La seguridad se reforzó. Les prohibieron salir incluso al jardín sin permiso. Lucas empezó a sentir miedo, no por él, sino por su madre. Ella intentaba actuar con normalidad, cocinando sus platos favoritos y asegurándole que todo pasaría pronto, pero sus ojos delataban el insomnio. Fue entonces cuando recibió la primera señal de que no estaban solos. Una vecina, o al menos eso parecía, le dejó una nota bajo la puerta. Era un papel doblado cuidadosamente, con una frase escrita a mano. No todos los que parecen extraños lo son. Confía en tus instintos. Lucas guardó la nota en el cajón de su mesita de noche, sin mostrársela a nadie. No sabía qué significaba, pero algo dentro de él comenzaba a intuir que su papel en esta historia no había terminado. Las piezas apenas empezaban a moverse. Afuera, la lluvia caía con la misma persistencia de los días anteriores. Pero en su interior, una certeza comenzaba a formarse. Aquella decisión tomada en un instante, el impulso de actuar cuando nadie más lo haría, había abierto una puerta que no se cerraría fácilmente. El mundo al que pertenecía ya no era el mismo, y él, aunque no lo hubiera pedido, tampoco lo era. Durante los días siguientes, Lucas se acostumbró a un ritmo de vida monótono y silencioso, interrumpido solamente por las visitas del agente de enlace, los repasos que su madre insistía en hacerle con los libros del instituto y la vigilancia discreta pero constante de dos personas que nunca se presentaban, pero cuyas presencias se notaban por los murmullos de radio desde la otra habitación, por los pasos que recorrían el perímetro del jardín a medianoche y por los cambios sutiles en el mobiliario de la casa, como si alguien lo inspeccionara todo con una atención meticulosa. El encierro comenzaba a pesarle. No podía salir, no podía hablar con nadie fuera del entorno autorizado, y ni siquiera podía utilizar su móvil, que había sido confiscado por razones de seguridad. Pasaba muchas horas en su habitación, dibujando. A veces intentaba plasmar la escena del centro comercial desde la memoria. Los dos hombres, la joven con el abrigo beige, los corredores traseros del local. En otras ocasiones, dibujaba paisajes que jamás había visto, imaginando lugares lejanos en los que no tuviera que esconderse ni temer por su madre. Pero el rostro de Leonor aparecía una y otra vez en las páginas, aunque él tratara de evitarlo. La expresión que tenía cuando lo miró por última vez desde el asiento trasero del coche blindado no se le borraba. Había sido más que un simple gesto de agradecimiento. Era como si, por un instante, ambos supieran que ese momento marcaría algo irreversible. Una tarde, después de comer, Lucas salió al patio trasero sin avisar. El sol invernal apenas calentaba, pero el cielo estaba despejado. Caminó por la grava que separaba la casa del pequeño muro de ladrillo y se sentó en el banco de madera, cubierto de hojas secas. Estaba solo, o eso creyó, hasta que notó una figura apoyada contra el muro, al otro lado del jardín. Era una mujer joven, con el cabello recogido y una bufanda oscura cubriéndole parte del rostro. Vestía jeans, una chaqueta gris y zapatillas deportivas. Sostenía una carpeta bajo el brazo. Lucas la miró sin moverse. Ella tampoco dijo nada durante unos segundos, hasta que se adelantó un par de pasos, sin perderlo de vista. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz tranquila. No estoy aquí para interrogarte. Solo quiero que entiendas lo que está pasando. Él no respondió, pero tampoco se levantó. La mujer se sentó a unos pasos de distancia, en el borde del muro. Miró el horizonte unos segundos, como si estuviera calculando cuánto decir. Me llamo Laura, continuó.
Hasta hace unas semanas era tu vecina del segundo piso. Quizás me viste algunas veces en el portal, con una bolsa de libros o subiendo tarde. Lucas entrecerró los ojos. Sí la recordaba. Siempre con auriculares, con paso decidido, evitando conversaciones. Había supuesto que era una estudiante universitaria, alguien centrada en sus exámenes o trabajos. Jamás pensó en otra posibilidad. Trabajo para el Centro Nacional de Inteligencia, dijo Laura sin rodeos. Estaba asignada a una operación que llevaba meses en curso. Nuestro objetivo era infiltrarnos en una red de crimen organizado que opera en varios países europeos y que, entre otras actividades, se dedica al secuestro y tráfico de personas. En particular, personas con alto perfil político. Lucas sintió un estremecimiento en la espalda. ¿Los hombres del centro comercial?, preguntó en voz baja. Laura asintió. Pertenecen a esa red. Son parte de una célula extranjera con contactos en España. Habíamos logrado identificar sus movimientos generales, pero no teníamos suficiente para intervenir sin provocar una reacción en cadena. Estábamos esperando el momento justo para detenerlos a todos a la vez. Lucas frunció el ceño. Entonces yo... Interrumpí todo. No, respondió ella con firmeza. Tú hiciste lo correcto. Evitaste que se llevaran a la princesa. Puede que nuestros planes cambiaran, pero gracias a ti obtuvimos acceso a algo que no habíamos conseguido hasta ahora. Una evidencia directa de su modus operandi. El coche que viste, el número parcial de la matrícula, los tiempos entre sus movimientos. Todo eso que notaste fue clave. Incluso sin darte cuenta, nos diste la pieza que faltaba. Lucas desvió la mirada. Aún no sabía si sentirse aliviado o más confundido. Laura sacó un sobre de su carpeta y se lo tendió. Aquí hay fotos. Quiero que las veas y me digas si reconoces a alguno. El joven tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había imágenes de hombres en distintos contextos. Estaciones de tren, aeropuertos, pasillos de hoteles. En una de ellas reconoció al más bajo de los dos del centro comercial. Estaba de espaldas, entrando en un edificio, pero su postura y la chaqueta negra eran inconfundibles. Dijo señalándolo. Estoy seguro. Laura tomó nota. Luego le mostró otra imagen, esta vez de un hombre mayor, con cabello blanco y gafas gruesas. Este es el líder de la célula. No lo viste aquel día, pero está directamente conectado con los otros dos. Vive en Francia, pero ha viajado a Madrid varias veces. Ahora mismo estamos cerrando la operación para detenerlo en cuanto cruce la frontera. El corazón de Lucas latía con fuerza. No podía creer que estuviera involucrado en algo tan grande. Él que apenas unos días atrás doblaba ropa y ordenaba vitrinas. Laura lo miró fijamente. No estás solo. Sé que ha sido difícil. Las amenazas, el aislamiento, la presión. Pero estamos contigo. Y hay algo más que debes saber. Sacó otro sobre, esta vez con un logotipo oficial. Lo abrió delante de él y extrajo una hoja con membrete. Este es un acuerdo de colaboración. No te obliga a nada, pero reconoce formalmente tu aporte a la operación. También incluye una cláusula de protección extendida y acceso, si tú lo decides, a un programa de formación especial en seguridad. Lucas leyó en silencio, sin comprender del todo. El lenguaje era técnico, lleno de frases formales, pero lo esencial estaba claro. No era solo un reconocimiento, era una invitación. ¿Quieren que trabaje con ustedes? Con el tiempo si lo deseas. Por ahora basta con que sigas colaborando cuando se te solicite. Nada de misiones ni peligros, solo estar atento y contar lo que viste. Eres testigo clave. Lucas asintió lentamente. Sabía que su vida no volvería a ser la misma, pero tampoco quería esconderse más. Había tomado una decisión aquella tarde en la boutique, cuando vio a dos hombres acechando a una chica indefensa. Ahora sabía quién era ella y lo que habían querido hacerle. Había sido un impulso, sí, pero también un acto de conciencia. Al día siguiente, comenzó la operación. Desde su nueva ubicación, Lucas pudo seguir fragmentos de las noticias que se filtraban. Detenciones simultáneas en Barcelona, Sevilla, Lisboa, Toulouse. Un avión privado interceptado en el norte de España con documentación falsa. Varios de los implicados habían sido identificados como antiguos miembros de organizaciones clandestinas. Otros eran simples intermediarios,
pero todos estaban conectados. La red, finalmente, había sido desmantelada. Laura volvió unos días después. No habló mucho. Solo le entregó un pequeño paquete, una placa conmemorativa firmada por el director del CNI y una nota escrita a mano. Era breve, pero clara. Gracias por tu valentía. Tu silencio fue leal, tu acción decisiva. Lucas guardó la nota en la misma caja donde tenía los dibujos del centro comercial. La cerró con cuidado y la colocó en el fondo del armario. Sabía que no era el final, pero por primera vez desde que todo comenzó, sintió que estaba en paz consigo mismo. El mundo que había descubierto era complejo, oscuro, lleno de riesgos, pero también era un mundo donde las decisiones importaban, donde el bien aún podía imponerse si alguien estaba dispuesto a actuar. Y él, aunque nunca lo habría imaginado, ya había comenzado a formar parte de él. Los días que siguieron a la desarticulación de la red fueron extraños, suspendidos en una calma que no parecía del todo natural. En la casa donde aún vivían bajo custodia, Lucas notaba un cambio imperceptible en los movimientos de quienes los rodeaban. Los agentes que los protegían parecían más relajados, las revisiones de seguridad menos constantes, y el agente de enlace, que antes llegaba a diario con cara de tensión, ahora lo hacía con una sonrisa contenida y gestos más suaves. Su madre, aunque no bajaba la guardia, retomó pequeñas rutinas que antes había abandonado. Cocinaba sin consultar antes al equipo de seguridad, colgaba la ropa al sol en el pequeño patio y encendía la radio por las mañanas, como si intentara recuperar fragmentos de una vida que creían perdida. Lucas, por su parte, continuaba intentando asimilar todo lo vivido. No hablaba mucho, pero escribía. En las hojas sueltas de un cuaderno sin forro iba registrando recuerdos, pensamientos, preguntas. A veces escribía con furia, como si las palabras quisieran escapar de su pecho. Otras veces lo hacía con pausa, como si cada línea debiera pasar antes por un filtro invisible. Sabía que nadie más leería esos textos, pero le servían para poner en orden una experiencia que lo había llevado, en pocas semanas, del anonimato absoluto a convertirse en una figura mencionada en despachos oficiales. Una mañana, mientras su madre revisaba su correo con el agente de enlace, Lucas recibió un sobre con el escudo del Palacio de la Zarzuela. Lo observó en silencio, sin atreverse a abrirlo de inmediato. Lo hizo más tarde, en su habitación, sentado frente a la ventana. Dentro encontró una carta cuidadosamente escrita en papel grueso, con tinta azul. El texto comenzaba con fórmulas de cortesía, pero enseguida llegaba al punto. El rey Felipe VI lo invitaba a una audiencia privada en el Palacio Real de Madrid. El motivo era expresarle personalmente su agradecimiento por los servicios prestados a la corona y al país. La fecha estaba fijada para el viernes siguiente. Lucas leyó la carta varias veces, incrédulo. No se trataba de un reconocimiento simbólico o un mensaje de agradecimiento estándar. Era una invitación oficial, sellada, con las firmas correspondientes. No sabía si sentirse emocionado o asustado. No había buscado ninguna recompensa. No había actuado esperando aplausos ni medallas. Pero ahí estaba, citado ante el jefe del Estado como si fuera alguien importante. Mercedes, al enterarse, se quedó sin palabras. Luego, con lágrimas en los ojos, lo abrazó sin decir nada. Por primera vez desde que todo comenzó, Lucas la sintió verdaderamente emocionada. No por miedo, ni por agotamiento, sino por orgullo. Era un abrazo diferente, el de una madre que sabía que su hijo había cruzado un umbral invisible, uno del que ya no se podía regresar. Los preparativos comenzaron de inmediato. Un funcionario del palacio los llamó para darles instrucciones sobre el protocolo, la vestimenta, el transporte. Les enviaron un traje hecho a medida para Lucas y un conjunto formal para su madre. La cita sería privada, sin prensa, sin cobertura mediática, por motivos de seguridad. Aún así, el gesto tenía un peso inmenso. El día señalado, una limusina oscura con escolta discreta los recogió en la casa protegida. El trayecto fue silencioso. Lucas observaba por la ventanilla los barrios de Madrid pasar como si fueran parte de una ciudad que ya no le pertenecía del todo. Cuando entraron en los terrenos del palacio, su madre le tomó la mano. Él la apretó con fuerza. El interior del palacio era aún más imponente de lo que había imaginado.
pasillos amplios con mármol brillante, tapices colgados en las paredes, lámparas de araña suspendidas sobre techos altos. Fueron conducidos a una sala con grandes ventanales que daban a los jardines. Allí, rodeado por una discreta presencia de funcionarios, los esperaba el rey Felipe VI. Vestía un traje gris oscuro, sin corbata, y una expresión cálida pero solemne. Cuando Lucas y su madre se acercaron, él se puso de pie y los saludó con un gesto respetuoso. Señora Hernández. Lucas, es un honor tenerlos aquí. Mercedes intentó responder algo, pero la voz no le salió. Lucas, por su parte, hizo una leve inclinación de cabeza, siguiendo las instrucciones que había memorizado. El rey sonrió, como comprendiendo que, a pesar del protocolo, seguían siendo madre e hijo, ciudadanos comunes que habían vivido algo extraordinario. Les pidió que se sentaran. La conversación que siguió fue sencilla, humana. Felipe VI agradeció a Lucas su intervención. Le dijo que su acción había evitado un hecho trágico, y que su temple en una situación de crisis era algo que pocos adultos habrían demostrado. Le habló de la importancia del compromiso cívico, del valor de la vigilancia ciudadana y de cómo su gesto había tenido un impacto mucho mayor del que podía imaginar. Este país necesita jóvenes como tú, dijo el rey. Con ojos atentos, con sentido de la responsabilidad, con coraje. Luego se volvió hacia Mercedes y añadió, y necesita madres como usted, que sepan criar hijos así, aún en medio de tantas dificultades. Ambos se emocionaron. Lucas sintió un nudo en la garganta, pero lo contuvo. No quería llorar allí, frente al rey, pero las palabras resonaban con una fuerza que le sobrepasaba. Después de la audiencia, un funcionario se acercó con una carpeta sellada. Contenía un documento que certificaba el reconocimiento oficial del Estado a Lucas Hernández por su colaboración con las fuerzas de seguridad y su contribución a la protección de la integridad de la princesa de Asturias. También se le informaba de la concesión de una beca completa para cursar estudios en la Academia Nacional de Formación Cívica y Seguridad, una institución de excelencia donde se preparaban futuros agentes, diplomáticos, funcionarios públicos. El documento estaba firmado por varios ministerios y acompañado por una carta personal de la princesa Leonor. Lucas no se atrevió a abrir esa carta en ese momento. La guardó con cuidado, prometiéndose a sí mismo que la leería cuando estuviera solo. La salida del palacio fue más tranquila. Aunque seguía sintiendo que todo era un sueño, Lucas notaba algo distinto en su interior. No era orgullo ni vanidad. Era una especie de conciencia nueva, como si hubiera despertado a una parte de sí mismo que antes no conocía. Un sentido de dirección, de propósito. En los días siguientes las noticias hablaron brevemente de la audiencia, sin mostrar imágenes, pero mencionando el gesto del rey. No revelaron su paradero ni dieron detalles, pero en algunos círculos comenzó a hablarse de Lucas Hernández como un ejemplo de valentía ciudadana. En redes sociales aparecieron dibujos, frases inspiradas en sus palabras, incluso camisetas con lemas que hacían alusión a la importancia de actuar cuando nadie más lo hace. En su nuevo alojamiento, Lucas retomó sus estudios con la ayuda de tutores privados. Las clases eran exigentes, pero lo mantenían enfocado. Ya no pensaba en volver a su antigua escuela ni en buscar otro empleo para ganar unos euros. Ahora tenía una meta más alta, una idea más clara de lo que quería hacer con su vida. No por fama ni por reconocimiento, sino porque sentía que debía aprovechar la oportunidad que le habían dado. Mercedes, por su parte, recibió una oferta para trabajar como auxiliar administrativa en una delegación del Ministerio del Interior. No era un puesto cualquiera, era estable, con horario fijo y beneficios. Por primera vez en muchos años, madre e hijo no tenían que preocuparse por cómo pagar el alquiler o si alcanzarían a fin de mes. Y así, poco a poco, la normalidad regresó. Una normalidad distinta, sí, marcada por el pasado reciente, pero también por la esperanza. Lucas entendió que no todos los héroes llevan capa ni hacen discursos grandilocuentes. A veces, los héroes son simplemente personas que deciden no mirar hacia otro lado, que ven algo que no encaja, que sienten algo en el estómago y que actúan. Esa noche en su cuarto, abrió por fin la carta de la princesa. Estaba escrita a mano, en tinta azul,
con una caligrafía limpia y firme. No decía mucho, solo unas líneas. Gracias por no haber dudado. Gracias por tu coraje silencioso. Gracias por recordarme que no estoy sola. Lucas volvió a guardar la carta, pero no antes de releerla 3 veces. Luego apagó la luz y se quedó en la oscuridad, sintiendo que, aunque el mundo fuera incierto, había dentro de él una certeza que nadie podría arrebatarle. Había hecho lo correcto, y eso lo acompañaría siempre. Pasaron las semanas, y la vida de Lucas empezó a encontrar un nuevo ritmo, uno que ya no giraba en torno a la incertidumbre ni al miedo constante. La residencia bajo protección en la que aún vivía con su madre seguía siendo discreta y vigilada, pero el ambiente se había distendido. Los agentes que antes controlaban todos sus movimientos ahora saludaban con una sonrisa y lo dejaban pasear por los alrededores sin acompañamiento. Su madre Mercedes parecía más tranquila, menos tensa. Había comenzado a trabajar en su nuevo puesto administrativo y cada día volvía a casa con anécdotas, documentos que debía archivar y pequeñas alegrías que compartía con él durante la cena. Eran gestos sencillos, pero que para ambos significaban mucho. Representaban el regreso, aunque parcial, a una cotidianidad que creían irrecuperable. Lucas, por su parte, había comenzado los cursos de preparación en la academia. Aunque aún no se había mudado al campus, un equipo de profesores se desplazaba hasta la residencia 3 veces por semana para impartir clases personalizadas: historia, derecho, ética pública, redacción, psicología. Las materias eran exigentes, pero también fascinantes. Por primera vez en su vida, Lucas sentía que lo que estudiaba no era una obligación impuesta, sino una herramienta para comprender el mundo en el que se movía. Un mundo que hasta hace poco le parecía lejano, reservado para otros, inaccesible. Pese a las medidas de confidencialidad que lo protegían, su nombre ya circulaba con respeto en ciertos entornos. Sin ser una figura pública, su historia era conocida en instituciones educativas, en charlas organizadas por asociaciones civiles y en programas dedicados a la formación juvenil. Algunos lo llamaban el chico de la decisión valiente, otros simplemente el joven del centro comercial. Él evitaba los reflectores. Rechazó entrevistas, ignoró solicitudes de colaboración con marcas y no permitió que su imagen se utilizara con fines comerciales. No buscaba fama, solo deseaba continuar su camino, sin que su historia fuera reducida a un titular pasajero. Un día, al salir de una de sus clases, encontró en el buzón una carta con remitente desconocido. Era de un niño de 11 años que vivía en Sevilla. Decía que había leído sobre él en una charla que dio su profesor y que ahora soñaba con ser policía para proteger a los demás. El pequeño le agradecía por haber sido valiente y le contaba que en su escuela ya no tenía miedo de intervenir cuando alguien hacía bullying. Lucas guardó la carta en su caja de recuerdos, junto a la nota de la princesa y la placa del CNI. Comprendió entonces que su gesto había sembrado una semilla más allá de lo inmediato, que había inspirado a otros a actuar, a no callar, a no pasar de largo. En una de las visitas mensuales que aún recibía de Laura, la agente que una vez fue su vecina silenciosa, conversaron largo rato en el jardín trasero de la residencia. Laura ya no iba de incógnito. Vestía con naturalidad y se sentaba con confianza, como una amiga que vuelve tras una larga ausencia. Le contó que muchos de los detenidos en la operación habían aceptado colaborar con las autoridades y que gracias a ellos habían evitado nuevas amenazas. Pero también le dijo algo más personal. «¿Sabes?», le dijo, mientras miraban el cielo. «No solemos contar con civiles en operaciones como esta. No es lo ideal, pero tú hiciste más que muchos con formación. Seguiste tu intuición, confiaste en lo que viste y actuaste». Lucas no respondió de inmediato. Observaba cómo una mariposa se posaba sobre la cerca de madera, sin miedo. «No me sentí valiente», dijo finalmente. «Solo no podía quedarme quieto». Laura asintió. «A veces eso es todo lo que se necesita». Al cumplir los 17, Lucas recibió una nueva carta del palacio. No era una invitación, sino una felicitación personal por parte de la princesa Leonor. Incluía una frase breve, pero que lo conmovió profundamente. «La madurez no se mide en años, sino en actos. Gracias por el tuyo». Aquel mensaje lo acompañó durante los siguientes meses, como una brújula silenciosa.
Finalmente llegó el momento de trasladarse a la academia. Se encontraba en un edificio histórico en las afueras de Segovia, rodeado de pinares y jardines extensos. Las instalaciones combinaban arquitectura tradicional con tecnología moderna. A su llegada, lo recibió el director de la institución, quien le estrechó la mano con una mezcla de solemnidad y afecto. Aunque había ingresado como cualquier otro alumno, el respeto que se le profesaba era evidente. No por su pasado, sino por la forma en que lo llevaba, sin arrogancia, sin necesidad de recordarlo. En su habitación colgó en la pared un solo objeto, un mapa del centro de Madrid. No tenía marcas, pero en su mente estaban todos los detalles, las rutas, las puertas, los corredores que lo llevaron a cambiar su vida y la de alguien más. Aquello no era nostalgia, sino recordatorio, un símbolo de origen. Las clases eran intensas. Los días comenzaban temprano, con entrenamientos físicos, seguidos de conferencias, prácticas de análisis, debates éticos y simulaciones de crisis. Lucas se adaptó con rapidez, se esforzaba, leía más de lo que se le pedía, preguntaba cuando no entendía. No quería destacar por lo que había hecho, sino por lo que estaba construyendo. Forjó amistades sinceras, se ganó la confianza de los instructores y encontró, poco a poco, un lugar que sentía como suyo. Una tarde, mientras regresaba de una jornada de campo, se detuvo en el camino para observar una actividad escolar que tenía lugar en una plaza cercana. Niños de primaria jugaban a ser héroes, y uno de ellos, al ver pasar a Lucas con el uniforme de la academia, le gritó desde lejos: «¡Tú eres el del vídeo! ¡El que salvó a la princesa!». Lucas se detuvo, miró al niño y sonrió. No dijo nada, solo levantó una mano en señal de saludo y siguió su camino. No necesitaba confirmación, sabía quién era y lo que había hecho, y eso bastaba. Con el paso del tiempo, su historia se convirtió en una referencia de estudio en la academia. No por el suceso en sí, sino por lo que representaba. La acción inmediata frente al peligro, la intuición frente a la lógica fría, el valor civil por encima de la indiferencia. En más de una clase, sus compañeros discutieron los detalles de aquella tarde en la boutique. Él escuchaba en silencio, sin intervenir. Le resultaba extraño oír su propia vida convertida en caso teórico, pero también entendía que eso era parte del proceso. Una noche, ya cercano al final del primer curso, Lucas caminaba por el sendero de grava que conducía a los jardines del campus. La luna brillaba con claridad y el aire era fresco, con olor a tierra mojada. Se detuvo en un banco y se sentó, solo. Sacó de su bolsillo una pequeña nota arrugada, aquella primera que Laura le había deslizado bajo la puerta, cuando todo comenzaba. Confía en tus instintos. ¿Cuántas veces había recordado esa frase? ¿Cuántas decisiones había tomado desde entonces repitiéndosela por dentro? Pensó en todo lo vivido, en su madre, en la boutique, en los dos hombres del centro comercial. Pensó en la princesa, en los agentes, en Laura, en el niño de Sevilla. Pensó en lo cerca que estuvo de ignorar lo que vio, de dejarlo pasar. Y pensó en cómo, en un instante, su mundo cambió por completo. Entonces, con la brisa moviendo las hojas de los árboles, sintió que algo dentro de él se asentaba. No era el final de su historia, sino apenas el inicio. Había cruzado una línea invisible entre el anonimato y el compromiso, entre la duda y la acción. Ya no era solo un testigo del mundo, era parte de él, con todo lo que eso implicaba. Se levantó y siguió caminando, mientras el cielo oscuro se abría sobre él como una promesa, porque en cada calle, en cada rincón del país, podía haber otro Lucas, otro instante decisivo, otra historia por escribir. Y él, en su paso silencioso y firme, ya era parte de esa nueva realidad. Una que sin saberlo, había comenzado el día que decidió no mirar hacia otro lado. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y comparte este video con alguien a quien le pueda inspirar. De nada, Wani.